Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de nuestra amada Iglesia Bautista Monte Calvario. Un saludo para todos y cada uno de ustedes que siempre tienen están conectándose, la buena voluntad, el deseo de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Un saludo a todos, me alegro. Un saludo a cada uno de los amigos también que están pendientes de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a personas que les estamos enviando este mensaje para que también lo puedan escuchar. Reciban un saludo de nuestra parte, de toda nuestra familia. Vamos a iniciar esta noche con un tema muy interesante que sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes, y es el tema acerca de la fe versus los problemas. La fe versus los problemas. Vamos a iniciar con una oración, mis hermanos. Bendito Dios, queremos darte las gracias esta noche por el privilegio que nos das hoy domingo de compartir el mensaje de la palabra de Dios a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están siempre atentos a escuchar tu palabra cada miércoles, cada domingo. Señor, te alabamos por su vida, bendíceles, fortaléceles y permite que esta palabra pueda ser de bendición para sus vidas esta noche. Te alabamos, Señor, por todo y ponemos tu palabra en tus manos, Señor, para que desde ya sea una bendición para todos los que la vamos a estudiar y a aprender. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También pedimos por todo nuestro país, por toda esta situación que estamos viviendo, Señor, que sabemos que tú tienes el control de todo, a pesar de que hay mucho sufrimiento en la sociedad. Pero sabemos, Señor, que cada una de esas lágrimas tiene una razón y un propósito en las manos de Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Abran sus Biblias en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 1 al 9. 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Ustedes saben que hemos estado en los últimos estudios de la palabra de Dios, hemos estado compartiendo en este libro de Samuel, que tiene grandes enseñanzas para nosotros, y hemos aprendido cosas interesantes en este libro de Primera de Samuel. Vamos a leer, hermanos, entonces, Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre un monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Que Dios nos bendiga, hermanos, a través de su palabra esta noche. Muy bien, les decía que el tema de esta noche se llama fe versus problemas. Fe versus problemas. Todo este tiempo atrás hemos estado estudiando este libro de Primera de Samuel. Hemos visto, hermanos, historias interesantes, cómo el pueblo de Israel
cada vez que el pueblo desobedecía a Dios, cada vez que el pueblo se iba y rompía las leyes de Dios, estas tenían sus consecuencias y perdían batallas enteras. Y Samuel nos narra dos casos de dos reyes interesantes. Uno era Saúl, que fue el primer rey. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel estaba pidiendo que Dios les diera un rey como las otras naciones. Y vemos entonces cómo este rey Saúl, teniendo todo el potencial, todo el llamado de Dios, fracasó por una sencilla razón, porque Saúl nunca quiso reconocer sus pecados delante de Dios. Y por eso entonces Dios, a través de esa actitud de él, dice la palabra de Dios que el Señor se apartó de él. Él se alejó de Dios también, ¿verdad? Con esa desobediencia. Pero vemos el caso de otro rey, que es el rey David. Este era sensible a la voz de Dios, era un hombre de Dios que siempre tuvo mucho cuidado en responder y atender a la voz de Dios. Y tomando en cuenta eso, vemos acá entonces que hay una historia interesante que hoy vamos que acabamos de leer acá en 1 Samuel capítulo 17. Se trata de la historia de David, ¿verdad? Saúl siendo rey, él era un rey, y siendo rey, este capítulo 17, ¿verdad?, nos narra de la historia de que el pueblo de Israel, cuando Saúl era su rey, enfrentó una crisis fuerte, ya que ellos tenían una lucha contra los filisteos, y estos filisteos tenían un hombre de guerra llamado Goliat, el gigante Goliat. Y vemos, hermanos, que este capítulo, que todo el capítulo 17 de 1 Samuel, es conocido como el capítulo de la fe. ¿Por qué capítulo de la fe? Ya vamos a ver por qué en detalle, ¿verdad? Sabemos que la fe, dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y dice Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este capítulo 17 nos lleva en primer lugar a una pregunta. ¿Cómo la fe se desarrolla en la experiencia humana? ¿Cómo es que la fe se desarrolla en la vida de un ser humano? ¿Cómo crece la fe en Dios en la vida de un hijo de Dios? Saben que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea que cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. En la medida que estudiemos la Biblia, que conozcamos estos pasajes interesantes de la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer. Pero también dice el libro de Santiago que la fe crece en medio de las crisis. La fe crece en medio de las dificultades. Y Dios permite las dificultades para probar nuestra fe. Dios permite las dificultades para que nuestra fe sea probada, porque mientras no tengamos dificultades, nuestra fe no puede ser evaluada. No puede saber uno hasta qué nivel ha crecido la fe. Dios permite entonces la fe, las crisis. Solo si vienen crisis, si vienen problemas, solo si vienen dificultades, es que vamos a conocer cuál es el tamaño de nuestra fe. Hemos dicho en varias ocasiones que si usted tiene una fe de cartón, cuando vengan las crisis, se va a quemar porque el cartón se quema. Las crisis o las pruebas son como fuego. Pero si tiene una fe de oro, usted va a crecer. Viene una prueba, viene una dificultad, entonces usted va a salir purificado de esa prueba difícil. Y aquí entonces, hermanos, viene el momento
en el que hay una prueba difícil otra vez en el pueblo de Israel. Y está al mando de Israel el rey Saúl. Y viene una prueba difícil, una prueba de fe difícil para Saúl. Y aquí es donde vemos, hermanos, ¿cuál era la prueba? Vemos que la situación era que los filisteos, que era un pueblo enemigo de Israel, tenían un paladín, un hombre de guerra, un gigante llamado Goliat, que cada día, dice la Biblia, y por 40 días estuvo Goliat ofendiendo al pueblo de Israel, pidiendo que le enviaran un hombre para pelear. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, Saúl, el rey de Israel, y el pueblo de Israel, cuando escuchaban a este hombre, tenían un temor y no podían pelear contra Goliat. Ahora, aquí vemos algo importante esta noche. Vemos que Saúl, ustedes saben que Saúl había sido desobediente y no había reconocido sus pecados delante de Dios. Saúl se había apartado de Dios, pero Dios levanta en medio de esa situación difícil, esa crisis difícil que estaba enfrentando Israel contra este Goliat, contra este gigante, y levanta al rey David, que había sido ungido, ¿se acuerdan ustedes? Por el profeta Samuel, pero que todavía no era rey. Y que Dios lo levanta porque Dios estaba con David. Dios ya había determinado que David sería el sucesor de Saúl. Entonces, aquí viene la primera enseñanza esta noche. ¿Dónde se nota la diferencia de aquel que tiene a Dios y el que no tiene a Dios? ¿Dónde se nota la diferencia de aquel que tiene a Dios y el que no tiene a Dios? ¿Saben dónde se nota la diferencia? Cuando enfrenta una crisis, cuando enfrenta un problema. Dios estaba con David, pero Saúl se había apartado de Dios. Ahí está. ¿Dónde se nota? Esa es la primera enseñanza esta noche. ¿Dónde se nota la diferencia en aquel que tiene a Dios y el que no tiene a Dios? Cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen las dificultades. ¿Saben, mis hermanos? Cuando hay paz, cuando todo marcha bien, cuando las cosas están yendo bien, no se puede notar quién ama a Dios o quién está con Dios y quién no está, porque están en paz. Pero es en las crisis, es en las dificultades. Ya vimos que Israel estaba viviendo una dificultad tremenda porque se estaba enfrentando a un filisteo, un gigante que no podían vencer. Y entonces, hermanos, es en las crisis que se ven los que en verdad están con Dios y los que no están con Dios. Es en las crisis donde las personas se ve cómo reaccionan. Es en las crisis donde ve usted en qué se está apoyando, en quién está confiando. Es en las crisis donde usted va a notar en dónde ha puesto usted su confianza en Dios. Es en las crisis donde la fe brilla en los momentos difíciles, donde la fe y la confianza en Dios brilla en los momentos difíciles. Por eso el tema de esta noche se llama fe versus problemas, porque es en la crisis, es en los problemas, es en las dificultades donde ahí se va a probar nuestra fe y ahí se va a notar quién está con Dios y quién no está con Dios. Dice la Biblia que Goliat empezó a retar a Israel y aquí es donde el pueblo de Israel estaba siendo probada su fe. Y vemos, hermanos, ahí en el capítulo 17, 1 Samuel, que Saúl, siendo rey de Israel, tenía la estatura, porque era un rey muy alto, Saúl,
¿verdad? Toda la estatura que necesitaba para pelear contra Goliat. Tenía la armadura necesaria, Saúl. Tenía el poder necesario. Tenía la vestimenta necesaria. Pero hay algo que Saúl no tenía y por eso no enfrentaba a Goliat. Era que Saúl no tenía la fe necesaria. Entonces, hermano, usted puede tener todos los instrumentos que necesita para enfrentar un problema. Usted puede tener todos los recursos que necesita para enfrentar una dificultad, pero no le servirá de nada si usted no tiene una fe necesaria para enfrentar esos problemas y esas dificultades. Si usted no tiene a Dios, de nada le servirá. Saúl tenía todos los instrumentos para vencer a Goliat, pero no tenía la fe necesaria, porque cada vez que Goliat venía y hablaba en contra de Israel, dice la Biblia que todos los israelitas tenían temor y el ejército vivía atemorizado, incluyendo al rey Saúl, porque Saúl sabía que Dios no estaba con él por su desobediencia. Entonces, hermanos, ¿saben? Usted puede tener todo en la vida para triunfar, pero si no tiene la fe en Cristo, la fe en Dios, muchas veces, aunque tenga los recursos, usted no va a poder enfrentar una dificultad ni un problema. ¿Saben, hermanos? No sé cuántos de ustedes les ha tocado hablar con personas que son ateos. ¿Quién es un ateo? Es una persona que dice no creer en Dios. Hace algunos años yo escuché un testimonio de un hombre ateo que él contaba que se hizo ateo porque desde niño su mamá murió teniendo 7 años y su papá se volvió a casar de nuevo. Y la madrastra de él lo maltrataba a él. Y él tenía 7 años y él oraba al Señor y le decía: Señor, ¿por qué permitiste que mi madre muriera? ¿Y por qué permites que yo sufra? Y él, hermanos, creció en ese ambiente de sufrimiento y de dolor y de queja contra Dios porque su madre había muerto cuando él era un pequeño. Pero él siguió creciendo y se superó. Esto nos enseña que muchos de los ateos, las personas que dicen no creer en Dios, el asunto es que no creen en Dios porque tienen en su corazón no han encontrado una respuesta al dolor que tiene en su corazón. Y por eso dicen Dios no existe. Pero este joven, este niño, desde los 7 años, él le pedía a Dios, oraba a Dios y él siguió sufriendo. Y él dijo: Dios no existe. Creció, se hizo un maestro y él llegó a ser maestro de la universidad y él decía, tenía un propósito, decía: yo quiero que mis alumnos tampoco no crean en Dios, y les enseñaba todos los argumentos para no creer en Dios y trataba de que todos sus alumnos fueran como él. Pero un día, dando clase en un edificio en un 3er piso, vino un temblor. Y todos los alumnos empezaron a pedirle a Dios y él dijo: de nada me ha servido enseñarles que Dios no existe. Pero un momento que él también sintió temor. Y ahí, en medio de ese temblor, cuenta este testimonio, este profesor se arrodilló delante de Dios y le pidió perdón a Dios y reconoció que había fallado a Dios. Y es en ese momento donde él reconoce su condición de que Dios es necesario en la vida de un ser humano. Entonces, hermano, se convierte a Cristo después de esa experiencia, y él contaba este testimonio porque él no creía en Dios. ¿Saben? David, dice la Biblia, escuchaba las amenazas del gigante, y Goliat decía, entre otras palabras, cuando él decía: quiero un hombre para pelear, él estaba diciendo: quiero un hombre de fe que pelee conmigo. Y hermanos, vean ahí el versículo 26 de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 26.
Dice ahí la palabra de Dios. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esas son las palabras de fe que tenía David, porque David sabía que Dios estaba con él. Cuando uno sabe que Dios está con uno, las crisis y los problemas que nos toca enfrentar, sabemos, hermanos, que vamos a confiar en las promesas de Dios para nuestras vidas. Y miren lo que le dice Saúl a David en el versículo 37 de 1 Samuel 17:37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dice el 38, y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Entonces vemos, hermanos, que David vence a Goliat. Lo vence, ¿verdad? David tenía la fe, la confianza. Dice la palabra de Dios que él fue a enfrentar al gigante, agarró una piedra con una honda y esa piedra le fue enterrada en la frente y cayó medio muerto, y luego sacó la espada y le cortó la cabeza al gigante. Vemos, hermanos, cómo la fe y la confianza en Dios permitió que David venciera al gigante. Vamos a leerlo ahí en 1 Samuel 17, 50 y 51. Dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. David, hermanos, no tenía toda la armadura, porque él no quiso, se le dio, pero él no quiso, no se sentía bien con esa armadura. No tenía todos los instrumentos, no tenía todo lo que podía, la experiencia de un paladín, de un hombre de guerra, pero venció a Goliat porque tenía lo más importante. ¿Y cuál era lo más importante? La fe en Dios. La fe en Dios. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando hemos puesto nuestra confianza en Dios, cuando hemos puesto nuestra vida en las manos de Dios, sabemos que hay gigantes en la vida que nos va a tocar pelear. Pero si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Dios, vamos a vencer cualquier obstáculo y cualquier circunstancia que nos toque enfrentar. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a pelear por nosotros. Es importante entonces la fe para enfrentar los problemas, porque la fe es colocar el pie en el vacío. Alguien dijo eso: la fe es como colocar un pie en el vacío, sabiendo que Dios me va a sostener en medio de cualquier dificultad. Fe, dijo alguien también, es colocarse bajo el plan de Dios. Colocarse bajo el plan de Dios. Es por la fe que nosotros podemos enfrentar las dificultades de esta vida, confiando plenamente en que Dios nos va a sacar adelante en cualquier circunstancia difícil que nos encontremos. Si tenemos fe en Cristo Jesús, mis hermanos, Él peleará sus batallas. Si usted tiene fe en el Señor, Él lo hará usted victorioso en medio de cualquier crisis difícil. ¿Por qué? Porque Dios no pierde una batalla, y si somos hijos de Él, Él nos va a dar la victoria en medio
de cualquier circunstancia, pero nuestra fe debe estar puesta en el Señor. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Pero también dice en Efesios 2, 8 y 9 que somos justificados por medio de la fe en Él, ¿verdad? Por gracia sois salvos, dice el Señor, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, cuando usted esté enfrentando una dificultad, cuando usted le toque enfrentar una situación difícil en su vida, cuando usted le toque enfrentar cualquier cosa que le esté dañando, perjudicando, ahí va a ser probada su fe para ver si usted está con Dios o no está con Dios. Si usted está con Dios y vienen los problemas a su vida, usted va a salir adelante y va a confiar en que Dios no lo va a abandonar y va a enfrentar con valentía cualquier circunstancia difícil que le toque enfrentar. Pero si usted no tiene a Dios y viene un problema a su vida, usted va a buscar lo que hace todo el mundo sin Dios, busca la ayuda en las cosas de este mundo, busca el refugio en las cosas de este mundo y se olvida de Dios y se aparta de Dios. ¿Y sabe cuál es lo más triste, hermanos? Que a veces Dios nos saca de una dificultad, de un problema, y nosotros mientras estamos y Dios nos saca, estamos con Dios. Pero después nos olvidamos de Dios. Así hay mucha gente. Yo conocí una señora que un día llegó a un grupo de oración pidiendo oración para que Dios le sanara porque tenía un problema en el corazón y los médicos le habían dicho que no tenía mucho tiempo de vida. Ella tenía hijos pequeños y nos dijo a nosotros: hermanos, oren por mí porque yo no quiero morir por mis hijos. Y hermanos, Dios la sanó. Y solo estuvo un tiempito en la iglesia y luego se fue. Porque así es la gente muchas veces. La gente, mientras está con Dios, mientras tiene un problema, una dificultad, confía en Dios, pero luego se aleja de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que para enfrentar un problema se necesita la fe en Dios. Y si usted tiene fe en Dios, usted va a salir adelante en cualquier circunstancia difícil, porque usted ha puesto su confianza en Dios y porque sabe que Dios lo va a acompañar a usted en cualquier situación difícil que le toque enfrentar. Vamos a orar esta noche, hermanos, y si usted es una persona que no conoce a Cristo, yo le invito a que haga conmigo esta oración. Si usted está pasando dificultades y no sabe cómo enfrentar, y usted ha puesto su confianza en los recursos de este mundo, pero ha dejado abandonado a Dios, esta es la noche en la que usted puede reconocer sus faltas y pedir perdón a Dios. Y si usted es un hijo de Dios y ha puesto su confianza en Dios, no tema, mi hermano, porque Dios está probándonos, está probando su fe, a ver de qué tamaño es, hasta dónde usted ha crecido en su fe. Y ahí, hermanos, queremos salir victoriosos con Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Bendito Dios, te damos gracias porque es en las crisis, en los problemas, en las dificultades donde nuestra fe es probada. Y ahí es donde se nota, Señor, si estamos con Dios o no estamos con Dios. Señor, que en esta crisis que está viviendo nuestro país y el mundo entero, los hijos de Dios, nosotros, tus hijos, podamos salir aprobados en esta crisis, aprobados en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Pero también oramos, Señor, por aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús y que no confían en Dios, pero sí confían en las cosas y los recursos de este mundo. Que esta noche vengan ante el Señor
y que le entreguen su vida a ti. Si usted es una de esas personas que nos está viendo esta noche, haga con nosotros esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. He confiado más en las cosas de este mundo que en ti. Me arrepiento. Abro mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y darme la vida eterna en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos, esta noche. Que nuestra fe salga porque no estamos confiando en un hombre, sino en Dios, y que podamos vencer cualquier circunstancia difícil en esta vida. Que Dios les bendiga y adelante en Cristo Jesús.